Napoleón Hill, la fe. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el inconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento, de tal manera que éste alcanza al momento el inconsciente, y allí se transforma en su equivalente espiritual. La forma singular que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Cómo acrecentar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al inconsciente, a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está escuchando este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso de deseo en su contrapartida, física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre autosugestión y el inconsciente, usted puede convencer al inconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo, y ello actuará en esa creencia, que su inconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. La fe es el estado mental que usted puede incrementar a voluntad, una vez que haya dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de esos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su inconsciente es el único método conocido de crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Es el equivalente de decir que cualquier impulso del pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el inconsciente resulta aceptado e influye en el inconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más rápido y práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Las emociones o la pasión sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el inconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el inconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, por culpa de alguna fuerza extraña que creen que no pueden controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico.
Este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo que usted puede beneficiarse, transmitiendo a su inconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su inconsciente. No hay nada que le impida embaucar a su inconsciente a darle instrucciones a través de la autosugestión. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su inconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su inconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo cualquier orden que le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al inconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde ya no existe. Tenga fe en usted, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la plegaria, nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de la autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en este tema. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que una persona adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en un principio fue una pequeña semilla, se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase.
La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan